Pues un saludo, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio que se llama Con V de Vida. Cada tarde a esta hora y en esta nueva programación, pues adelantado una horita. Normalmente antes pues empezamos a las 7 de la tarde, ahora a las 6 de la tarde. Estamos aquí con V de Vida y en esta versión de radio televisada, porque para los que no lo sepan estamos, digamos, readecuando, no sé, Miguel aquí me va a llamar la atención, pues los estudios, los platos de televisión Vida. Miguel García, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno, no me llama la atención, ¿no? Por ese readecuar. No. Qué bueno que puedas estar con nosotros en este programa con Nube de Vida y tenemos 2 horas por delante también con Doris, ¿verdad que sí? Sí, Pepe, así es. Es un placer poder estar contigo, compartir este tiempo y también con Miguel García. Es un gusto y con toda la audiencia, así que darles un abrazo y la bienvenida. Pues queremos saludar antes que nada, saludar a todos los que nos están viendo y escuchando. Es algo que nos gusta, sobre todo si estamos aquí en los estudios de radio, aunque nos están viendo, pero hay mucha gente que nos está viendo a través de Televisión Vida y por nombrar algunas de las naciones podríamos decir desde Estados Unidos, en varios lugares como la Florida, Wisconsin o Nevada, o también queremos saludar a Córdoba, Argentina, y desde Mendiolaza también, de Córdoba, nos están viendo, aparte de otras ciudades de España, a las cuales saludamos también con todo nuestro cariño. También los que nos escuchan a través de internet, pues queremos saludar a España, Venezuela, Estados Unidos, Europa, bueno, alguna nación de Europa no figura el nombre, Holanda y Canadá. Pues un abrazo y comenzamos con V de Vida, antes que nada, orando. ¿Verdad que sí, Doris? Así es. Vamos allá. Damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Invocamos tu nombre, proclamamos tu grandeza, tu majestad, tu señorío. Amén. Hoy queremos reconocerte como todos los días de nuestra vida, como el Señor, no solamente de nosotros, sino el Señor también de este medio de comunicación, como el Señor de las naciones. Nos rendimos delante de ti y te rogamos, Señor, que el plan y el propósito que tienes en este tiempo y a través de este programa, que tú lo puedas cumplir, que tu Espíritu Santo se pueda mover, nos dirija, nos guíe en todo, Señor, para que se pueda hacer tu perfecta voluntad, que abras los corazones, el entendimiento, los ojos, amén, para que puedan toda la audiencia recibir todo lo que tú vas a traer, Señor, a través de este programa. Te damos gracias, Señor, el honor y la gloria siempre, Señor, son tuyos. Amén. Amén, amén. Pues hoy vamos a tener verdad, vitalidad, vitaminas, vamos a tener visión, etcétera, etcétera. Y hoy va a ser diferente y, por cierto, tenemos que decir que Miguel García, si Dios lo permite, va a estar con nosotras cada 15 días, ¿verdad? Sí, así es. Y vas a estar también, lo que para nosotros es un privilegio, también aportando pues de todo lo que tienes. Y tenemos que decir que Miguel García es pastor, biólogo, entendido en las escrituras y vamos, es un lujazo tenerte aquí, la verdad que sí. El privilegio es mío. Así que muy bienvenido. Y comenzamos, y si les parece, comenzamos con algo así como liviano, ¿no? Como no muy trascendental, aunque a mí me gustaba mucho la idea que encontrábamos en esta revista digital, Protestante Digital, de proclamar de cada año, y esto lo englobaríamos en la V de valor, este año proclamar cada mes de este año una bendición, en vez de que se llame enero, febrero, marzo, ¿no? Poder decir, en este mes podríamos llamarle el mes de la esperanza. Vaya. Y eso es lo que queremos traer en esta tarde con V de Vida, en este valor, tener valor para proclamarlo sobre nuestra vida, porque la verdad que mirando la situación que vivimos, hay que tener valor para proclamar todo esto, viendo lo que estamos viendo. Todavía estamos ahí
como muy entristecido por lo que ha pasado en París, el terrorismo islámico y lo que ocurre en nuestro país, que si salimos o no de la crisis o de tantas y tantos problemas que cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Cada uno tenemos, pero hay que tener ese valor para proclamar de cada mes de este año. Más que una declaración de propósitos, es una proclamación, así como Adán le puso nombre a todos los animales. Nosotros podemos ponerle nombre a todos los meses, por fe, y podemos hablar en primer lugar de ese mes de la esperanza, de llegar a vivir y ver lo nunca visto. Esta bendición nos dice que siempre hay un mañana mejor para superar los contratiempos y que también podemos volver a empezar cuando no continuar nuestro camino, sobreponiéndonos a los desengaños que nos depara la vida, porque Dios siempre cumple lo que promete, ¿no? Podríamos declarar de este mes el mes de la esperanza. Así es, yo creo que en realidad hay esperanza cuando estamos mirando al Señor, ¿no? Hay esperanza cuando ponemos la mirada y todo lo que nosotros somos en las promesas del Señor, porque Él es el que cumple sus promesas. Dice que las promesas que ha hecho son amén y siempre sí. Y yo creo que cuando anclamos nuestra alma, como dice también la Escritura o el libro de Hebreos, me parece que es el que lo dice, anclar nuestra alma, que es la que está preocupada y es la que pierde rápidamente esa esperanza por todas las cosas que vive o que está a su alrededor, pero cuando la anclamos en las promesas del Señor, ahí donde salimos avantes. No es proclamar por proclamar, sino que en realidad es creer y es saber que hay una esperanza. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Es un acto de fe o una locura proclamar que este mes pueda ser de esperanza en medio de lo que estamos viviendo, no? Yo creo que para el cristiano todos los meses son meses de esperanza, porque tenemos las promesas de Dios. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios inmutable. Él no cambia. Eso es lo que nos puede dar la seguridad de la salvación, el que lo que Dios dijo ayer lo sigue diciendo hoy y lo va a seguir diciendo siempre. Por tanto, podemos tener la esperanza de que las promesas de Dios se van a cumplir y que las profecías que están escritas en la palabra de Dios que todavía no se han cumplido, se están cumpliendo algunas y las demás se van a cumplir. Podemos tener la absoluta certeza de que Dios no miente. Entonces podemos vivir confiados, ¿no? Y hay una cosa que siempre me gusta decir y es que siempre después de toda noche viene un amanecer, ¿no? Qué bueno. Y aunque estemos en medio de la noche más oscura en esta sociedad tan perversa, tan corrompida, llegará un amanecer en el que podremos vivir en santidad, ver la justicia de Dios establecida en la tierra, ¿no? Amén. Esto hoy en día parece que es casi imposible, viendo Sí. las injusticias, viendo todos los actos terroristas. Y a mí me llama poderosamente la atención en estos días todo lo que se ha levantado con los atentados terroristas de Francia. Y sin embargo, la semana pasada Boko Haram mató a 2.000 personas y nadie ha dicho nada. Yo me pregunto, ¿es que la vida de los nigerianos vale menos que la vida de los franceses? Wow. Eso demuestra la gran injusticia que hay aquí en la tierra. Pero nosotros podemos tener esperanza de que nuestro Dios es un Dios justo, que juzga con justicia y que no hace diferencia ni entre el francés y el nigeriano, ni entre el español y el portugués. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales para Él. Amén. Y todos seremos juzgados de la misma manera por Él. Amén. Así que hablamos de esperanza y con toda la razón. Así es. La segunda de las bendiciones que le podríamos poner nombre a un mes de este año sería la bendición de vivir. Y es la segunda bienaventuranza, ¿no? Por el hecho de celebrar la vida como un acontecimiento extraordinario para no caer en la rutina de la trivialidad, ¿no? De lo que se considera la fiesta de la vida y no ser atrapados por la indiferencia hacia el creador del regalo de la vida humana. La tercera, es la otra de la bendición, pero es una bendición el vivir hoy en día, ¿no? Es una bendición recordando a nuestro creador que nos ha dado la vida y que si hoy estamos en este siglo XXI sobre una tierra que pisamos, es porque Dios nos lo ha permitido vivir en este tiempo. Él no quiso que naciésemos hace 100 años o dentro de 500, sino que Él nos ha regalado la vida en este tiempo también para cumplir un propósito. O sea, es una bendición vivir hoy por hoy.
Sí, yo creo que tenemos que cada día valorar la vida y a veces creo que nos acostumbramos o sencillamente no tenemos el gozo o no tenemos la satisfacción por muchas cosas y como que en vez de dar gracias nos lamentamos, ¿no? Pero cuando hemos estado incluso a punto de perder la vida, yo creo que es ahí cuando valoramos. A veces me quedo yo mirando personas o que tienen algún problema, alguna deficiencia, como que les falta un brazo. Ayer iba yo y miraba a una chica muy jovencita, pero muy jovencita, que iba en una silla de ruedas y yo decía, Señor, no nos damos cuenta cuando estamos caminando en nuestras dos piernas, no te damos gracias por las dos piernas hasta que no miramos esas cosas y decimos que yo decía, qué jovencita, qué tristeza, pues allí en esa silla de ruedas, ¿no? Y yo decía, gracias Señor por las piernas que nos das, que podemos caminar. Entonces yo creo que así es con la vida, ¿no? No la valoramos en realidad, pero yo creo que todos los días, aún vivamos las circunstancias que nosotros podamos vivir o podamos estar pasando, todos los días es para decirle gracias Señor porque me das la vida. Gracias Señor, como dice a veces mi marido, ¿no? Yo apenas abro mis ojos digo, hoy estoy vivo, gracias Dios porque estoy vivo. Amén. Y es verdad. Sí. Así es. Y de la misma manera que antes hemos dicho que Dios es inmutable, también Dios es un Dios de propósitos. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ninguno estamos vivos porque nuestros padres quisieron tenernos, ni por un accidente. Estamos vivos porque Dios tenía un propósito desde la eternidad para nosotros. Por tanto, creo que es importante que en nuestra vida nos paremos a reflexionar a veces. ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida? ¿O simplemente estamos dejando pasar la vida? Si dejamos pasar la vida, pues estamos incumpliendo el propósito de Dios y por tanto estamos desagradando a Dios. Debemos de buscar el propósito de Dios y cumplir en nuestra vida el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque para eso estamos vivos. Y yo creo que es algo que se desconoce, ¿no? Hay como en la Biblia dice que decían muchos, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Como que parece que la vida es totalmente, es eso nada más, pero en realidad tenemos que entender y conocer que, como decía el pastor, todos tenemos un propósito. Y Dios nos ha dado para ese propósito, yo creo que estáis de acuerdo, Dios nos ha dado una gracia especial, ¿no? Dios nos ha dado una habilidad para funcionar. Qué bueno vivir según esa gracia o ese don o ese talento que el Señor nos ha dado y encontrar ese propósito. Esta mañana leía el caso de una niña, una mujer que se quedó embarazada, no sabía que eran gemelas y tuvo un aborto espontáneo y murió una de las niñas. Y dice que cuando fueron a darle una pastilla que es para limpiarle todo lo de para que se quedase limpia de todo, pasó todo ese proceso y cuando fueron a hacerle otra prueba, un legrado creo que le hacían, vieron que ahí estaba latiendo otro corazón. Y decían, es un bebé milagro porque Dios había permitido que estuviese ahí. Yo digo, con un propósito precioso ha sobrevivido esa niña y salía la foto de la niña con 5 meses ya preciosa. Y yo digo, Señor, tú permites, ¿no?, que nosotros estemos aquí, vivamos con ese propósito tan hermoso que tienes para cada uno de nosotros. Y como muy bien decía Miguel, no hay ninguno que sea por casualidad, ninguna persona que haya nacido sin una voluntad perfecta del Señor. Qué bueno poder encontrarla, qué bueno poder saber que Dios nos ha creado para un plan, con un propósito perfecto. Así que es una bendición poder vivir, ¿no? Y eso lo podemos poner en ese tercer mes, el mes de la bendición de vivir. Y la cuarta bendición que le podríamos poner nombre a nuestro mes es la bendición de la salvación. Y esto es lo más grandioso, ¿no? Lo más asombroso que Dios ha concedido a toda la humanidad a través de su Hijo. La experiencia pasada, la presente y la futura de quienes hemos recibido la salvación de nuestras almas por la pura gracia es una dimensión inenarrable. Fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos por la eternidad, ¿no? Es una bendición que el Señor haya puesto su vida por nosotros, ¿no?
Yo creo que poco se puede añadir a esto. La cuarta de la bendición sería la Trinidad Divina. Y dice el autor de este artículo que en mis más de 40 años de cristiano nacido de nuevo he podido constatar la maravillosa obra de la Trinidad, viendo cómo interactúa entre sí, cómo se complementa y cómo mantiene a la vez sus sorprendentes singularidades, ¿no? Y esto de la Trinidad quizás se nos escapa a nuestra mente, ¿no? Nuestra mente tan finita, a entender a un Dios trino, 3 en 1, pero es una bendición, ¿no? Nuestro Dios. La quinta de la bendición es pertenecer a la Iglesia Universal de Jesús. Es una bienaventuranza impagable. Y como dice en el Nuevo Testamento, la Iglesia es la congregación de los llamados fuera, porque la estirpe de los arrepentidos salvados fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Por eso cada uno de nosotros tenemos la marca del Cordero en el corazón, nosotros que somos ya iglesia, ¿no? Formar parte no de una denominación, no de una determinada religión, porque vemos que la religión no funciona, la verdad, sino de la llamada iglesia de Jesucristo, ¿no? Aquel que tiene el corazón para servirle, para cumplir su propósito, para morir cada día más a lo suyo y vivir para Él, ¿no? Es una bendición pertenecer a esa iglesia. No sé qué pensáis. Pertenecer a ese cuerpo, ¿no? A esa comunidad que somos uno, como lo diríamos, ¿no? Donde hay una fraternidad, un gran amor, o todos los que hemos sido comprados con esa sangre del Cordero. Pero sí que somos una gran familia, podríamos decirlo, una gran familia, ¿no, pastor? Sí, realmente es una gran bendición el pertenecer a la iglesia, ¿no? Porque eso también hace que allí donde vayamos en el mundo entero tenemos hermanos nuestros. Tenemos una familia. Tenemos una familia y es una tremenda bendición que nadie puede experimentar y que muchas veces surge, ¿no? Y conoces hermanos que no lo has visto nunca en la vida, sí. Y enseguida nacen esos lazos de amor entre nosotros, ¿no? Porque Dios ha puesto un mismo corazón en nosotros. Hay una misma sangre, ¿no? Que fluye por nuestras venas espirituales y es una tremenda bendición pertenecer a la familia de Dios. Una bendición, por cierto, que la gente del mundo no puede entender y que se la está perdiendo. Pues sí, la verdad que sí. Yo recuerdo que hace como 10 años viajamos a Estados Unidos, a Nueva York. Fuimos a visitar una iglesia hermana y allí encontramos que a miles de kilómetros de donde nosotros habitualmente vivimos hay gente que ama al Señor igual que tú y que yo. O sea, es algo impresionante. Y es verdad que eso para saberlo hay que vivirlo. Y hay que conocerlo, ¿no? Formar parte de esa iglesia. Bueno, voy rápida. La sexta bendición es la de la familia. No ha podido haber una idea más ingeniosa para vertebrar la sociedad humana como el núcleo familiar. Por ello, hemos de poner en valor a la familia como el foro ideal del desarrollo personal, espiritual y emocional de todos sus componentes. Así que disfrutemos de esta maravillosa bendición al máximo. La bendición de la familia, pertenecer a una familia donde hay completa confianza y donde ahí el Señor también la usa para formarnos, para darnos el carácter, etcétera, ¿no? Otra de las bendiciones es la bendición de las Escrituras. Yo creo que esto no tiene precio, ¿no? Es el libro que ilumina nuestro andar diario y nos dota de sabiduría superior a cualquiera de las cátedras humanas. Así que es para celebrar con gran gozo el privilegio de tener a nuestro alcance esta milagrosa biblioteca divina, ¿no? La Biblia, la tenemos a nuestro alcance, ahí encontramos tesoros impresionantes, encontramos tesoros del pasado, del presente y del futuro también, ¿verdad, Miguel? Porque ahí está escrito también nuestro futuro. Sí, es muy importante la Biblia, ¿no? Y vemos claramente como no es un libro cualquiera, porque tú coges la mejor novela que te puedas encontrar y la lees una vez y te parece muy bonita, la lees la segunda vez y ya sí. la lees con menos ganas, ¿no? La lees una tercera vez y ya normalmente no la terminas porque bueno, ya sé lo que va a decir, ¿no? Claro. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, puedes leerla 20.000 veces, que siempre Dios te habla cosas nuevas, ¿no? Wow. Y después de haberla leído montones de veces, siempre hay versículos que
parece como si no lo hubieras leído nunca, ¿no? Y que Dios te habla. Y aparte, en las situaciones que en cada momento vives, Dios te puede hablar a través de la palabra de Dios. O, por ejemplo, un gran milagro es que cuando predicamos, los predicadores, cuando predicamos, estamos hablando a mucha gente a la vez. Y le estamos hablando el mismo mensaje basado en la misma palabra. Sin embargo, a cada persona que lo escucha, le habla de una manera diferente y satisface una necesidad personal de cada uno de los que están escuchando. La palabra de Dios es verdaderamente un auténtico milagro, ¿no? Es una maravilla, es una muestra, una pequeña muestra, ¿no? de la grandeza de su autor. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios, si la tenemos a nuestro alcance, algunos llenos de polvo en una estantería. Dicho sea de paso. Lo que nos estamos perdiendo, no sabe lo que se pierde, porque la verdad yo creo que, como decía Miguel, ¿no? Cada día hay algo tan hermoso, algo que tú experimentas. Yo a veces digo, oh, pero es que esto, si ya lo había leído y ahora, mira, veo otra cosa. Digo, qué grande, qué hermoso. Y luego te coges un versículo que va alineado con eso y te vas y sigues. Y tú como que no quisieras parar allí, no seguir. Entonces, en realidad, si es que es la palabra de Dios, es la voz de Dios, la que podemos escuchar, la que nos alimenta, nos fortalece, nos consuela, nos levanta, nos dirige, nos muestra el camino, nos da entendimiento. Todo lo que precisamos lo tenemos allí. Amén, ahí está. Así que celebremos esa bendición que tenemos de la Escritura. La octava, para el octavo mes, sería la bendición de la amistad. Podríamos llamarle a un mes el mes de la amistad, que bueno, tiene que estar todos los meses de nuestra vida, ¿no? La primera amistad de la que podemos presumir muchos de nosotros es de ser amigos de Dios, ¿no? Pero lo gratificante de la amistad también es poder encontrar compañeros afines, sinceros, respetuosos, nobles en el camino de nuestra vida. Esta, en definitiva, es la bendición de amar y ser amado por otros, ¿no? Y yo creo que no podríamos vivir tampoco sin esa amistad, como lo define aquí, gente, compañeros afines, que tienen la misma fe, sinceros, respetuosos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, al poquito tiempo de convertirme, yo trabajaba en una empresa secular y bueno, había de todo, ¿no? Puedes tener compañeros, buenos compañeros, menos, siempre te encuentras pocos buenos compañeros, ¿no? Pero me acuerdo que cuando salía de ahí iba a la reunión, a donde se reunía la iglesia, y recuerdo que ahí entraba con toda libertad, con toda confianza, ¿no? Qué buena es la amistad en Dios, ¿no? Hay sinceridad, hay afinidad, hay respeto, y es una bendición, ¿no? El tener buenas amistades. Y yo creo que a lo mejor me van a decir qué mal lo has pasado fuera de Dios, ¿no? Fuera sin conocer al Señor, pero yo podría decir que los verdaderos amigos yo los he encontrado cuando yo he conocido al Señor. Ahí he encontrado gente respetuosa, sincera, afín a mí, y es una bendición contar con esa amistad. Pues es lo que tiene que empezar a manifestarse si somos hombres y mujeres nacidos de nuevo. Pero yo creo que también esto tiene que manifestarse aún con la gente que no conoce a Cristo. Tenemos que ser esos buenos y excelentes amigos que estamos dispuestos a ayudar, a tender la mano, a dar un abrazo y en una necesidad, porque es ahí donde a través de ello también conocerán a Cristo. El amor que Cristo ha derramado en nosotros, estamos también para derramarlo en otros. Amén, amén. Dios dice a través de un profeta, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas os atraje, con cuerdas de amor, ¿no? Nosotros tenemos que ser esas cuerdas humanas, esas cuerdas de amor que Dios pueda usar para atraer a las personas. Amén, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que mostrar sinceridad, ¿no? Porque para que pueda haber confianza tiene que haber sinceridad y tenemos que de verdad demostrarnos que se puede confiar en nosotros. Porque uno de los problemas más grandes hoy en día para encontrar amigos verdaderos son amigos en los que puedas confiar, que sepas que no te van a traicionar, que no van a ir, por ejemplo, publicando lo que tú les has confiado en confianza, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente pueda encontrar eso en nosotros, porque al
al encontrar eso en nosotros, nosotros podemos mostrar que ese es el reflejo del amor de Dios en Amén. nosotros. Así De que es. no somos más que la extensión de Jesús en la tierra, ¿no? De que igual que confían en nosotros, o mucho más de lo que confían en nosotros, pueden confiar en Jesús como el Amén. mejor de los amigos. Amén, qué bueno esa bendición de la amistad, es verdad. Nosotros tenemos que cambiarle el ambiente, ¿no? Donde hay mentira y falsedad, nosotros poner el punto de cambio Diferencia. ahí, ¿no? La diferencia. Bueno, vamos rápido. La bendición de la fe sería la novena de las bendiciones, o sea, el mes de la fe, que es un don misterioso que Dios concede a los que buscamos la verdad, ¿no? Y esta bendición es la llave que abre las puertas de lo imposible y tiene tal composición que nos hace resistentes al desaliento y a las más duras pruebas de la vida, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros sin la fe puesta en Jesucristo? Es una bendición, ¿no? Hay otros que tienen fe en otras cosas, pero que les falla. Y que cuando les falla eso, se les desmorona la vida. Pero el que tiene fe en Jesucristo, fe en Dios, no va a ser jamás defraudado. Y es una bendición esa medida de fe que Él ha puesto en nuestros corazones, Él ha puesto en nuestra vida y que nos hace resistentes, me gusta como lo dice, resistentes al desaliento y a las más duras pruebas de la vida. Es una realidad. Yo creo que los que estamos aquí sentados podemos decir que las más duras pruebas de la vida nos ha hecho el Señor resistentes a través de la fe. Y hemos dicho cuando hemos salido de la prueba, no sé cómo lo he soportado, no sé cómo lo he aguantado, pero ha sido la fe puesta en el Señor, ¿no? El autor, el consumador de la fe, ¿no? Es Él. Es que la fe es la que nos da las fuerzas para poder resistir todo lo que pueda traer la vida, la vida, sí, o las circunstancias, ¿no? La fe y la confianza en Él, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, la fe de saber que Él está ahí, como cuando estaba la tormenta en la barca, y había tormenta, pero estaba en la barca. Yo creo que eso es lo que en realidad nos hace resistentes a tantas tormentas, el saber que Él nos sostiene de su mano y que está con nosotros, ¿no? Amén, amén. La fe en el escudo es el escudo, ¿no? En la armadura, que nos ayuda a resistir firmes Wow, frente a sí. las acechanzas del maligno. Entonces tenemos que fortalecer esa fe también. Dios nos da la fe, pero nosotros tenemos que fortalecerla en nuestra búsqueda diaria de la presencia del Señor, porque si no estamos fortalecidos, si nuestro escudo es endeble, el primer golpe que el enemigo le dé lo va a romper, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos nosotros de fortalecer nuestra fe en el Señor y en la fuerza poderosa del Señor. Y el Señor es el que luego nos ayudará, porque como tú decías antes, Él es el autor y consumador de la fe. Pero nosotros tenemos que buscarlo a Él para fortalecernos en Él. Amén, amén. La bendición sería la 10ª, la bendición de la gratitud. Dice el refranero popular, de bien nacidos es ser agradecidos, y razón no le falta a esta declaración. La gratitud encuentra su inspiración en Dios mismo por su infinita bondad hacia nosotros en 1000 maneras diferentes. Así que podemos vivir el poder de esta bendición que se convierte en una bienaventuranza cuando descubrimos el secreto de la bendita paradoja, ¿no? Que más bienaventurado es dar que recibir. Así que ser agradecido. Este refrán popular es de ser bien nacido, el ser agradecido. Lo conozco desde bien pequeña y es verdad, de ser bien nacido. A mí me chocaba esa expresión. Eres un ser bien nacido, o sea, tienes clase cuando eres agradecido, ¿no? Tienes un estatus cuando eres agradecido. Yo creo que el agradecimiento es la cura para muchas de las enfermedades que hoy tenemos en nuestra sociedad. Podría ser la depresión. Cuando nosotros estamos agradecidos no hay tristeza que valga, no hay depresión, no hay ansiedad. Cuando nosotros agradecemos por todo lo que tenemos, aunque aparentemente no tengamos nada, es una cura, digamos que es un antídoto para otras enfermedades. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? La queja, por ejemplo, ¿no? Qué bueno, yo creo que el ser agradecido es una vitamina que necesitamos cada uno de nosotros. Vivir agradecidos sobre todo a Dios. Sobre todo a Dios. Yo creo que tenemos que ser agradecidos por todo y en todo. Yo creo que en la medida que nosotros vamos
o conociendo al Señor y teniendo esa intimidad con Él a través de tiempos con Él y de su palabra, que vamos conociéndolo, diría yo. Entonces yo creo que somos agradecidos por todo y en todo, porque el ser humano en realidad siempre tiene a quejarse y tendemos a quejarnos especialmente cuando pasamos circunstancias difíciles o no se dan las cosas como nosotros queremos o esperamos, pero en realidad cuando comprendemos que nuestra vida, nuestros caminos, nuestro presente, nuestro futuro está en las manos del Señor y conocemos su grandeza, su misericordia, su amor, su fidelidad, yo creo que damos gracias por todo y en todo, aunque muchas veces no comprendamos las situaciones que pasamos. Amén. El apóstol Pablo dice que debemos de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. No es una opción, no es si estás de buen humor, dale gracias a Dios. O si te va bien. O si te va bien, dale gracias. Tenemos que darle gracias a Dios en todo. Como decías, aún en las cosas que no podamos entender. Porque lo que marcó la diferencia en Job no es que él no se quejara, él se quejó porque como persona humana que somos, a veces la situación es tan pesada, tan extrema, ¿no? Dice la Escritura que la mucha opresión entontece al sabio. Entonces, si encima no somos demasiado sabios, pues más todavía. Entonces, a veces tenemos que saber que Dios tiene un propósito. Y dice que Job no pecó, aun con todo lo que se quejó, no pecó, porque no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esa verdad de que todo tiene un propósito, aunque no lo entendamos, podemos llegar a cumplir lo que Pablo dice de dar gracias en todo. Porque hemos entendido que, aunque no lo entienda, Dios tiene un propósito en eso que no entiendo. Así es. Y es lo que debemos de asimilar en nuestra vida cristiana, que muchas veces nos cuesta de asimilarlo. Sí. Estamos agradecidos cuando las cosas nos van bien, pero cuando las cosas van mal, darle las gracias a Dios por los momentos de tribulación que estamos pasando, porque a veces damos las gracias por los que hemos pasado. Pero darle las gracias a Dios por la tribulación, por el sufrimiento, por los problemas que estamos pasando, no es fácil. Pero esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que yo diría que se da cuando podemos podemos de eso también, ¿no? Sí, yo creo que se da eso cuando podemos entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces yo creo que de ahí ya se desprende esa gratitud en todo y por todo, aunque pasemos mal, ¿no? claro. Bueno, pues esa es la 10ª de las bendiciones. La número 11 sería la bendición de servir a otros desinteresadamente. Qué bueno aplicarlo eso a un mes de nuestro año, aunque tenemos que servir siempre, pero digamos que tenerlo ahí presente desinteresadamente y por extensión servir a Dios lealmente, porque el ejemplo supremo de una vida de servicio lo encontramos en el mismo Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo me acuerdo que hace unos años, tú sabes que se adoptan formas, ¿no? Y cuando yo conocí del Señor, digamos en la iglesia se decían hermano, el hermano tal o el hermano cual, ¿no? Y pasado un tiempo, digamos que vino como otra moda, entre comillas, ¿no? De en vez de llamarnos hermanos, el llamarnos siervos. Y yo decía, wow, siervos. Eso es lo máximo que un hombre o una mujer puede aspirar, siervos de Dios. Servimos a los hermanos, servimos a los que están a nuestro alrededor, pero estamos sirviendo a Dios. Yo creo que es el título máximo de un cristiano, ¿no? Siervos. Y qué bueno, que la bendición de servir, ¿no? Para eso hemos sido llamados. Y me acuerdo una palabra de hace un tiempo que decía, en este tiempo los hijos de Dios se van a caracterizar por algo muy sencillo, que tú los vas a ver servir. O sea, va a ser su característica que más se va a ver, más se va a notar. Vas a ver un hijo de Dios porque va a estar sirviendo, ¿no? Sirviendo a los demás, como dice aquí, y sirviendo a Dios por encima de todo. Y es algo hermoso. A mí me gusta mucho este título, siervo, sierva del Señor. Es lo máximo. Que cuando a mí me llaman sierva, yo digo, me queda grande. Me queda grande esto, ¿no? Qué privilegio poder servir a los que están a nuestro alrededor y por ende a Dios también, ¿no? Yo quiero decir que
A veces, como no dominamos los idiomas originales en los que fueron escritos Sí, la Biblia, perdemos un poco la dimensión de las palabras. Es decir, Sí. lo que han traducido como siervos es una palabra más bonita. Sí. En el original dice que somos esclavos de Jesucristo. Wow. Ya, claro, sí. Qué bueno que estés aquí, Miguel. El ser esclavo de Jesucristo va mucho más allá que un simple siervo. un Hoy en día simple pensamos siervo. en la palabra siervo en aquel que cobra por hacer lo que hace. Ajá. El esclavo no cobra nada. No. Podía, Está sometido. podía estar agradecido de que lo dejaban vivir, ¿no? Wow. Entonces, nosotros como cristianos somos esclavos de Jesucristo. Por eso no tenemos nunca derecho a cuestionar lo que Dios hace, ni con nosotros ni a través de nosotros. Por eso Dios a través le dice a Jeremías cuando lo lleva a ver al alfarero, ¿es que acaso puede la vasija decirle al alfarero ¿por qué me has hecho así? Cierto. No podemos. O Jesús dijo una parábola, ¿no? Que cuando el siervo ha hecho todo lo que tenía que hacer, tiene que decir, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer he hecho. A mí esta palabra tocó cuando yo era jovencito. No es que sea viejo, pero bueno, ya la No, estaba pasando. No, Pero cuando yo era jovencito, yo vivía en mis tiempos, había algo entre la juventud y es que éramos pasotas, ¿no? Sí. Nos preguntaban no, yo paso todo. Pues yo pasaba, yo era un cristiano pasota, ¿no? Y porque mi padre era el pastor de la iglesia, ¿no? Y Sí. a los ojos de la gente de la iglesia yo era muy buen cristiano. Ajá. Pero realmente yo pasaba de todo. Yo Ya. mentaba por aquí una cosa y me salía por el otro oído. Hasta que una vez en un campamento de jóvenes había una hermana que estaba compartiendo sobre este versículo que acabo de citar, ¿no? Y entonces oí la voz de Dios en mi corazón que me decía, si cuando has hecho todo lo que tienes que hacer, tienes que decir, siervo inútil soy, ¿qué eres tú? Que ni siquiera Que estás ni haciendo siquiera lo que debes de Lo que tiene hacer. que hacer, claro. Oh. Eso cambió mi vida, ¿no? Y cambió Vaya. mi perspectiva de lo que era ser cristiano. Vaya. Y creo que es importante que tengamos esto claro, que no somos ni asalariados de Jesús, somos esclavos de Jesús. Así es. Es verdad que somos hijos de Dios, pero mientras estamos aquí en la tierra, en nada nos diferenciamos del esclavo. Tenemos que vivir como si fuéramos esclavos. Aunque luego, cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios diga, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero eso lo dice Dios, eso no lo podemos decir nosotros. Nosotros tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Y cuidado si no estamos haciendo ni siquiera lo que deberíamos de hacer. Wow, sí, sí, sí. Hay que cuestionarse eso, si estamos haciendo lo que Dios nos manda. Aún somos siervos inútiles. Bueno, y entre las cosas que también tenemos que hacer es eso, ¿no? Ya solo el servir, y el servir cuando servimos a los hombres, servimos también al Claro, Señor. claro. Eso es algo que tenemos que hacer, que está dentro, ¿no? De ese servicio. Y en eso yo creo que digo, Señor, tenemos que recapacitar y meditar mucho, yo creo que en ello, en ese servicio. Cuando leemos el llamamiento de Eliseo, él lo deja todo, no por servir a Dios directamente, lo deja todo por servir a Elías, que era Sí, el siervo sí. de Dios, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista que el servicio a Dios implica el servicio a los Servir demás. a los demás. demás, Sí, sí, claro, sí. claro, así es. Así es. Bueno, para terminar y no comerme yo todo el tiempo aquí, terminamos con la última de las bendiciones, sería la número 12, que es, yo creo, la más importante, la bendición de amar. Esta es la bendición más revolucionaria que podemos encarnar en nuestro día a día. Cuando Agustín de Hipona dijo aquello de ama y haz lo que quieras, sabía lo que estaba diciendo, porque el amor no hace mal a nadie, sino todo lo contrario. El amor en acción es la más alta de todas las bendiciones a las que podamos aspirar. Transformemos los míticos nombres de los meses del año en cada una de las mejores bendiciones de Dios para nuestra vida, nuestra familia y para el mundo que nos rodea, ¿no? Así que para terminar esta bendición de amar, me gusta lo que decía que listo, ¿no? San Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras, que no es verdad, porque cuando amas no haces lo que quieres, sino que te entregas al otro. Sí, bueno, realmente haces lo que quieres, porque si amas, lo que quieres hacer que es quieres. bendecir a los que están Ciertamente. a tu alrededor. Ciertamente. Así que con esto concluimos. Si les parece, podemos hacer una pequeñita pausa. Tomamos un poquito de aliento, pero no se vayan, porque a continuación vamos a traer una verdad y eso lo tiene Miguel García en su boca, en sus labios. Así que no se vayan, porque lo que viene a continuación promete. Hasta ahora, dentro de un momentito, ahora una pausa.
¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. ¡Fantástico! ¿Fue idea tuya? Muy bien. La inspiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Como humanidad, estamos usando el equivalente a 1,5 planetas para satisfacer nuestras necesidades. Además, muchas de las acciones que realizamos tienen un impacto negativo en el medio ambiente, como tirar basura en ríos o andar en auto injustificadamente. Por eso es importante tomar conciencia del daño que estamos generando. Si ejecutamos simples acciones, lograremos un gran cambio para preservar el planeta. Habla con tus cercanos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y comparte iniciativas. En tu barrio, propone acciones como ahorrar agua, compartir el auto o reciclar la basura. Incentiva el cuidado de la energía, apagando luces o tomando duchas cortas. Si todos somos conscientes, podremos conservar nuestro planeta por más tiempo. Salva la Tierra. La solución está en ti. Hoy te pido que pongas tu confianza en Cristo. Voy a pedir que tú ores esta oración, frase por frase después de mí. Querido Padre Celestial, sé que soy un pecador y te pido que me perdones. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar y seguirte como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Él está vivo. Yo he dado mi vida no a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Y Él me ha dado una canción a cantar. Él me ha dado una bandera a seguir. Yo tengo razón de existir. Yo sé de dónde vengo. Yo sé por qué estoy aquí. Yo sé a dónde voy. ¿Y tú? Arriesgas por llegar a tiempo, puede que ni tú ni otros lleguéis. Lo que hagas conduciendo nos afecta a todos porque nunca vas solo. A tu lado, vamos todos. Gobierno de España. Pues aquí estamos nuevamente después de esa pausa. Con V de Vida es el programa que nos ocupa en esta hora, en esta nueva programación, con estos cambios, en este nuevo año que acabamos de estrenar. Pues el cambio es de 1 hora, estamos en el aire a las 6 de la tarde. Comenzamos este programa a las 6 de la tarde, lo que habitualmente estábamos haciendo a las 7 de la tarde, con V de Vida y con muchas Vs y con muchas verdades preciosas para aplicarlas a nuestra vida. ¿Verdad que sí, Miguel? Tienes ahí una verdad, ¿no? Un principio. Adelante. Pues la verdad bíblica sobre la que quiero que meditemos en esta tarde es la ley de la siembra y la cosecha. Uh-huh. Así que hoy quiero que vamos a empezar leyendo lo que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia en el capítulo 6, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La verdad es que me resulta curioso cómo los cristianos a veces entendemos a la perfección las leyes naturales.
pero sin embargo no entendemos las leyes espirituales, o mejor dicho, no las queremos entender. Y muchos cristianos viven pensando que las leyes espirituales no se cumplen. Hacemos como el avestruz, ¿no? Metemos la cabeza debajo del ala y porque no vemos el peligro, creemos que el peligro no existe. Yo estoy seguro que si a cualquier cristiano le digo que si siembra cebollas en un campo, recogerá cebollas, lo entenderá perfectamente y me dirá que eso no hace falta que se lo diga. Sin embargo, esto que en la vida natural lo tienen tan asumido, no lo asumen en su vida espiritual. Y si les digo que si siembran cebollas espirituales, recogerán cebollas espirituales, a veces se echan las manos a la cabeza y no quieren reconocerlo. Yo quiero contar un ejemplo que estoy poniendo últimamente con mucha frecuencia porque realmente veo que hay un grave peligro en el cristianismo que estamos viviendo hoy en día, en el siglo XXI, en el mundo occidental. Y el ejemplo que pongo es que imaginaros que yo voy al médico y el médico, después de hacerme las pruebas oportunas, me dice, mira, tienes un cáncer agresivo que necesitas que te lo extirpe lo antes posible. Es la única manera que vas a poder sobrevivir. Pero yo cuando salgo de la consulta, vivo mi vida sin hacer caso de lo que el médico me ha dicho. Al cabo del tiempo, me empiezan los dolores y empiezo a quejarme y a lamentarme por el dolor que tengo. Y mi salud comienza a deteriorarse. En esta situación podemos ver claramente la ley de la siembra y la cosecha. El médico me ha avisado que tengo un cáncer que necesita ser extirpado. Pero yo he sembrado indiferencia ante las advertencias del médico. Luego, con el tiempo, lo que recojo, la consecuencia normal de no hacer caso de lo que me ha dicho el médico, que son los fuertes dolores y el deterioro de la salud, incluso el poder llegar a la muerte. Y esto que lo vemos tan claro con un ejemplo así natural, luego en la vida espiritual no lo vemos tan claro. Como pastor, estoy cansado de advertir de los peligros que corremos, pero los cristianos hacen oídos sordos a lo que se predica. A veces los pastores, os digo sinceramente, nos gustaría poder coger a ciertas personas y zarandearlos un poco y decir, pero es que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Lo que te estás sembrando. Sí, lo que estás sembrando. Claro. Porque todo lo que sembramos, recogemos. Pero preferimos lamentarnos, preferimos quejarnos, incluso muchas veces quejarnos contra Dios, cuando lo que estamos viviendo no es más que la consecuencia lógica de lo que hemos sembrado. He sembrado cebollas, recojo cebollas. No hay otra posibilidad. Yo quiero que veamos un pequeño vídeo acerca de un osesno y un puma. Es muy interesante los comentarios. Yo sé que no estamos muy acostumbrados a leer cuando vemos una imagen en la televisión, pero yo quiero animaros a que podáis leer. Total solo dura 3 minutos y pico y es muy interesante ir leyendo los comentarios de la persona que los ha puesto. Pues vamos a ver ese vídeo. ¿Lo puedes ir comentando, Miguel? Creo que no hace falta. Para la radio me refiero. Bueno, vale. ¿Sí? Vale, pues vemos ese vídeo para el ejemplo. Vamos allá. De una roca, ¿no? Y dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor viendo a quién devorar. Y por ahí hay un osesno que está jugueteando y muchas veces no somos conscientes del peligro. Y el puma comienza a acechar al oso, ¿no? Al osesno. Y el oso se da cuenta y empieza a huir. Y entonces lo que quiere decir que empieza a tener que pagar las consecuencias de haber vivido despreocupado sin darse cuenta del peligro que estaba corriendo. Y llega a un momento en que vamos a ver cómo tiene que tomar una decisión. Tiene que seguir por el campo o subirse a una rama que hay cruzada. Y el oso se toma la decisión de subirse a la rama. Y parece que ya no hay salida. Muchas veces las decisiones que tomamos no son las más adecuadas. Pero no podemos olvidar que estamos en la situación que estamos como consecuencia de las decisiones que hemos tomado.
El oso no tiene salida porque ha tomado la decisión de subirse a esa rama. Ha sido su decisión la que le ha llevado hasta ese lugar. La rama se parte y cae el oso al río. Y entonces parece que las cosas están empeorando. El oso se coge como puede a la rama y el puma comienza la persecución por tierra hasta que llega a un sitio donde hay unas rocas por donde la corriente del río va a llevar al oso y el puma se queda esperando. Entonces el oso empieza a tener angustia, ¿no? Estar muy preocupado porque no ve salida, no sabe cómo escapar de esa situación porque el río le va acercando hacia su enemigo. Y todo ha sido consecuencia de las decisiones que él ha tomado. Él hubiera podido tratar de escapar por otro lugar, pero él decidió subirse a la rama y la rama se partió. Y ahora está a punto de sufrir las consecuencias de la decisión que ha tomado. Él trata de huir con todas sus fuerzas, pero no hay salida. El río lo está llevando y ahí está la presa esperándolo tranquilamente. El oso salta al agua y trata de nadar con todas sus fuerzas, tratando de escapar del puma que quiere comérselo. Pero por más que lucha, la corriente es tan fuerte que lo lleva donde está el puma. Todo parece que es inútil para el oso, ¿no? Hasta que el puma empieza a herir al oso. Y entonces llega un momento en que el oso empieza a gritar, ¿no? A clamar. Y cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos responde. Y el puma se da la vuelta. Y parece que el oso ha vencido simplemente porque ha gritado. Pero realmente no ha sido por lo que el oso pequeño ha hecho, sino porque por detrás aparece su madre. Y claro, ya con la diferencia de tamaño, pues el puma prefiere darse la vuelta y se va. No, la enseñanza que trae este vídeo es que cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, pagamos las consecuencias. Si nosotros sembramos para nuestra carne, vamos a recoger las consecuencias de haber sembrado para la carne. No podemos pretender que si sembramos para la carne, podamos heredar vida eterna. Mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de clamar a Dios y Dios siempre responde. A mí me gusta, ¿no? Cuando el apóstol Pedro camina por las aguas y de momento cambia su vista de Jesús y mira hacia la tormenta, él comienza a hundirse. Él en ese momento siembra para la carne y empieza a hacer todos sus cálculos mentales de no es posible que yo esté caminando por las aguas y comienza a hundirse. Muchas veces criticamos a Pedro por hundirse, pero yo os digo, él es la única persona en toda la historia de la humanidad, salvo Jesús, que ha sido capaz de andar sobre las aguas. Sí. Pero Jesús estaba ahí a su lado y estaba viendo como Pedro se estaba hundiendo en el agua. Y Jesús lo deja hundirse. Hasta que Pedro clama y dice, Señor, sálvame. Y en el momento que Pedro le dice, Señor, sálvame, él le extiende la mano y lo saca del agua. Y muchas veces estamos pagando las consecuencias de haber sembrado para la carne, pero preferimos estar peleando con nuestras propias fuerzas. Y cuando uno se está hundiendo, cuanto más peleas, más te hundes. Sí. Para poder salir del agua tienes que relajarte y pedir ayuda. Y alguien que está afuera te puede sacar. Y Jesús, que puede caminar sobre las aguas, Él puede sacarnos. Pero necesitamos poder clamar. Y tenemos que ser conscientes de que nuestros actos, nuestras decisiones tienen consecuencia. Yo no puedo vivir sembrando para la carne y esperar recibir lo espiritual. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si nosotros lo que hacemos es sembrar para la carne, es buscar todas las demás cosas, no podemos pretender que el Señor nos añada su reino y su justicia. La vida cristiana es obedecer a Dios, no es plantearle a Dios lo que yo quiero. O cumplo las leyes establecidas por Dios, o yo no puedo cambiar a Dios, porque como decíamos antes, Dios es inmutable. Es importante que eso tengamos claro, que no podemos cosechar algo diferente de lo que hemos sembrado. Y en nuestra vida espiritual tenemos que sembrar, la vida espiritual no crece por sí sola. Las malas hierbas crecen por sí solas. Sí. Pero lo que nosotros sembramos, tenemos que trabajar la tierra, tenemos que sembrar semilla, tenemos que cuidar la tierra, tenemos que arrancar las malas hierbas, tenemos que regar. En nuestra vida espiritual ocurre lo mismo. Tenemos que sembrar
en el reino de Dios. Tenemos que sembrar nuestra vida. Jesús dijo que teníamos que morir. Si la semilla que cae a tierra y no muere, no sirve para nada. Tenemos que morir. Tenemos que de verdad buscar el reino de Dios y su justicia. Es triste ver hoy en día las iglesias, el conjunto del cristianismo en el mundo occidental, porque evidentemente donde la iglesia es perseguida, esto no ocurre. Pero en el mundo occidental nos hemos acostumbrado tanto a vivir en la comodidad que pensamos que todo lo demás nos va a ser añadido. Pero no es así. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que sembrar para nuestro espíritu, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, no solo cuando venimos a los cultos. Es un error venir a los cultos pensando en que me voy a llenar del Señor, porque el Señor no está en el local. Dios, a partir del nuevo pacto, no vive en templos hechos por manos de hombres, vive en nuestros corazones. Luego, yo tengo que traer la presencia del Señor para que la presencia del Señor esté en medio nuestro. Él tiene que vivir en mi corazón, pero Él no vive en nuestro corazón si es un invitado de piedra. Si nosotros le decimos, sí, bueno, un día hice una oración, Señor, gracias porque estás en mi corazón, eso no vale. Cada día tenemos que buscar al Señor, cada día tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Si queremos recoger cosecha espiritual, tenemos que sembrar en el Espíritu. No hay otro camino. Y a veces somos como ese Osedno, ¿no? Que estaba tan tranquilo y tan alegre viviendo su vida, ¿no? Y como un poco inconsciente de los peligros que hay alrededor. Estaba sembrando para lo suyo, para su deseo. Y somos a veces, o en algún momento de nuestra vida hemos sido así, o somos así, inconscientes, sembrando para lo que no es vida, sembrando para lo que no aprovecha, y luego nos vemos tristemente, nos vemos quejándonos de nuestra situación, angustiados, apaleados, y como salía ahí ese puma haciéndole heridas a ese Osedno, pero es que no nos damos cuenta que la situación que estamos viviendo son las consecuencias de lo que hemos hecho, lo que hemos decidido hacer de nuestra vida, el camino que hemos decidido llevar. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué me va así? ¿Por qué me pasa esto? Y no sabemos ver, somos tan cortos de visión que no sabemos ver que eso lo hemos cosechado nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos así? O nos hemos encontrado con alguien que está con toda la queja contra Dios por lo mal que le va, y después te pones a indagar un poquito en la vida y tú dices que esa decisión la tomaste mal, es que ese camino no era propio de un cristiano o de una cristiana, y por eso te encuentras así, de esta manera. Pero nos falta tanta visión para reconocer que muchas de las situaciones que vivimos son decisiones que nosotros hemos tomado, y luego todavía tenemos la osadía de pedirle cuentas a Dios, ¿no? Aunque Dios es tan bueno que cuando nosotros clamamos, Él nos socorre, ¿no? Como esa mamá oso. Pero qué bueno que pudiésemos aplicar diariamente a nuestra vida esta ley de la siembra y la cosecha. Sí, y lo decía Pablo, ¿no? Si sembráis para la carne vais a cosechar. Y luego no nos sorprendamos, ¿no?, de lo que estamos cosechando, de lo que estamos viviendo, porque eso es la decisión que yo he tomado. Lo bueno de vivir en el cristianismo es que el Señor nos marca el camino y nos dice, hijo mío, miren mis ojos, ¿no? Tus ojos miren por mi camino y tu corazón esté en el mío, ¿no? Más o menos. Nos da la pauta a seguir para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos. La decisión nuestra, con ese libre albedrío que tenemos los seres humanos, la tenemos nosotros en nuestra mano, de cómo queremos que nos vaya. Otra cosa son las pruebas y todo lo demás, ¿no? Pero es verdad, y a veces somos muy insensatos en tomar decisiones pensando que como Dios es bueno, Él nos va a ayudar en el momento, ¿no? Yo creo que todos los momentos en que estamos hablando de la palabra de Dios, cada programa, yo lo siento así, es tiempo de aprovecharlo al máximo. Dios siempre habla, y eso es muy importante, ese tema que ha traído el pastor. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros sembramos, todo, sin excepción, todo, eso cosecharemos. Y yo creo que es tiempo de poder nosotros meditar
pararnos un poquito y meditar en nuestras vidas. ¿Qué es en realidad lo que estamos sembrando, ¿no? Porque absolutamente todo lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Ya lo ha dicho a través del versículo de la palabra. Si cosechamos para la carne, pues segaremos corrupción. Si cosechamos en el espíritu, vida eterna. Pero no solamente la palabra y dejar que la palabra fluya y se fue la palabra. Es tiempo de pararnos y meditar en ello, porque en ello está la vida, en ello está nuestra vida, porque luego vienen consecuencias, sufrimientos, y hay una razón en qué es lo que hemos sembrado. Y en realidad tenemos una gran instrucción. Dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera al camino. Ella no nos dejará torcernos, equivocarnos, tropezar. Entonces yo creo que tenemos una gran instrucción y tenemos que aprovecharlo al máximo cuando la tenemos en nuestras manos, de poder meditar. No se trata solamente de leer, sino de pararnos, de meditar, de mirarnos en ella. Cuando escuchamos un mensaje, cuando tenemos programas como estos, que la palabra penetre en nuestras vidas y poder nosotros meditar. Siempre ponemos este ejemplo, aunque es muy gracioso, pero es una realidad. Tenemos que ser como los rumiantes, ¿no? Comemos, lo devolvemos, masticamos, volvemos, porque necesitamos meditar mucho para que se haga vida en cada uno de nosotros, porque luego de ello depende todo lo que nosotros podamos tener, vivir, y no solamente ya nosotros, sino también nuestras generaciones. Y hay un adelanto muy grande en el siglo en el que vivimos que nuestros hermanos de los siglos pasados no tuvieron, y es la posibilidad de grabar todas las enseñanzas para poder volver a escucharlas y volver a meditar. A rumiarlas, ¿no? Sí, entonces debemos de aprovechar los adelantos que tenemos técnicos para poder crecer espiritualmente, y no que a veces los utilizamos para todo lo contrario, para no esforzarnos nosotros. Ya no voy a coger la Biblia para meditar en ella. Me pongo un programa de radio, me pongo un programa de televisión o un DVD y ya no me preocupo. No. Tenemos que usar las cosas para bien. Es como la televisión. Yo sé que en el pasado pues se decía que la televisión era la caja del diablo. La de televisión en sí no es mala. El problema es el uso que hagamos de la televisión. Otro ejemplo es una pistola. Una pistola en manos de un terrorista es malo. Sin embargo, una pistola en manos de un policía es algo bueno. Entonces, las herramientas que Dios nos ha dado debemos de usarlas para bien, para poder sembrar en nuestra vida espiritual, para que de esa manera podamos crecer. Dios dio la ley a su pueblo para que su pueblo se acercara a Él. Sin embargo, el pueblo lo que hizo fue cumplir las ceremonias y de esa manera crear un muro entre Dios y el pueblo, y no se acercaban a Dios. Usaron lo que Dios quiso darles para que tuvieran comunión íntima con Él. Lo usaron como una barrera para no tener que acercarse a Dios y acallar su conciencia. Yo vivo como me da la gana, luego sacrifico los animales que tenga que sacrificar y ya está. Pero ese no es el propósito de Dios, igual que no es el propósito de Dios que usemos la televisión, la radio, los CDs, internet, para dejar de cumplir con nuestra responsabilidad de ir al campo nosotros, trabajar la tierra y sembrar para luego poder recoger una cosecha. Muchas veces somos tan absurdos como veríamos de absurdo que un agricultor llegara en medio de su campo y dijera: Señor, yo te pido que me des una gran cosecha, y luego se fuera a su casa y no hiciera nada. Pues eso es lo que estamos haciendo espiritualmente muchas veces, ¿no? Sí. Y si queremos de verdad obtener una cosecha grande espiritualmente, tenemos que ir al campo, tenemos que remover la tierra, tenemos que arar la tierra, quitar las piedras, quitar las malas hierbas, sembrar, tenemos que regar, tenemos que cuidar esa semilla conforme va creciendo, tenemos que abonarla. El Señor quiere que nosotros le busquemos, no que nos aprovechemos de lo que otros le han buscado. Dios es un Dios personal que quiere que cada uno de nosotros lo busquemos personalmente. Cuando Dios daba el maná en el desierto, cada familia tenía que salir a recoger su maná. No podían una familia recoger el maná de otra familia. Cada persona tenía que salir al desierto a por su alimento. Y nosotros tenemos que ir cada día a la presencia de Dios para sembrar en el Espíritu, para que del Espíritu cosechemos vida eterna. Es muy importante que esto lo tengamos claro. Y también es muy importante que tengamos claro que si cada día repetimos lo mismo, vamos a obtener lo mismo.
Yo me extraño a veces cómo hay cristianos que ven que sus vidas son un desastre, pero no hacen ningún cambio. Si tú ves que lo que tú estás sembrando... ¿no? Solo hay queja. Solo hay queja, pero si tú ves que lo que estás sembrando te produce la cosecha que estás obteniendo, cambia la siembra. Claro. Si tú no quieres recoger cebollas, no siembres cebolla. Es absurdo que te estés quejando de que en el campo te produce cebollas si lo que estás sembrando son cebollas. Entonces, espiritualmente es así. Tenemos que, como decía Dori, tenemos que hacer un alto en el camino, pararnos en el camino y mirar a ver qué es lo que está fallando en nuestra vida, qué es lo que estamos sembrando en nuestra vida, por qué estamos recogiendo lo que recogemos. Es verdad que a veces es Dios, ¿no?, el que nos mete en el desierto y el que hace que atravesemos por problemas, pero siempre Dios tiene un propósito. Ahora tenemos que examinar nuestra vida. ¿Esto que me está pasando es fruto de la cosecha de lo que yo he sembrado? Si es fruto de la cosecha que yo he sembrado, tengo que cambiar lo que estoy sembrando. No sirve de nada que yo me siga lamentando, que me siga quejando. Tengo que hacer cambios en la vida. Y hoy en día hay pocos cristianos que estén dispuestos a hacer cambios. Porque todo cambio cuesta. Todo cambio supone sacrificio. Y no estamos dispuestos. Hoy en día vivimos un cristianismo tan light que no estamos dispuestos a pagar ningún precio. Con eso de que la salvación es gratis, y esto es una verdad a medias, la salvación es gratuita, no gratis. Es decir, la diferencia está en que la salvación le costó un alto precio que pagar a Dios. Y Él, por su amor hacia nosotros, nos la regala. Pero eso no quiere decir que no valga nada. Y muchas veces con ese concepto no valoramos realmente el regalo que hemos recibido de Dios. Y pensamos que todo en la vida es así. Nada cuesta nada. Pero no. El que quiere recoger vida eterna tiene que sembrar en el Espíritu. Si siembras para la carne, de la carne vas a recoger corrupción. Si quieres vida eterna, tienes que sembrar en el Espíritu. Yo estaba mirando una noticia, porque yo digo, esto es lo más claro de lo que sembramos, por hablar algo práctico, ¿no? Lo que nosotros sembramos en nuestros hijos. Yo leía una noticia acerca del abuso o padres maltratados por sus hijos. No sé si la habéis visto, es muy actual. Pero por decir un dato, es que en el año 2012 se registraron casi 5.000 casos de esta índole en España, 4 veces más que durante el año 2007. Y había como un decálogo para que tu hijo pequeño fuese un violento mañana, fuese un maltratador el día de mañana. Y decía pues cosas como déjale hacer todo lo que quiere, ponlo delante del televisor, todo cuanto quiere, sé permisivo, bueno, un montón de cosas. Yo digo, lo que nosotros también estamos sembrando hoy nos dan los resultados en nuestra sociedad. Más de 5.000 casos de esta índole, niños entre 13 y 17 años, son menores que están abusando de sus propios padres. Y yo no quiero traer culpabilidad a nadie, pero ¿no lo habremos sembrado nosotros también? ¿No habremos nosotros sembrado también en ellos todo esto? Y luego cuando llega el momento decimos, claro, es algo tremendo y terrible, horroroso, que un hijo pueda agredir a sus padres, y sobre todo es a la madre, a la madre y a la abuela, dicen el artículo, que es a quien más maltrata. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estamos sembrando nosotros también en nuestros hijos? Tenemos que estar con ojos a visor, con una alerta impresionante sobre qué sembramos nosotros. Pensamos que lo estamos haciendo bien, pero yo creo que la guía máxima para nosotros sería la palabra de Dios, que nos enseña cómo criar a nuestros hijos también. Por decir algún dato práctico para nosotros, ¿no? No algo así, sino sembramos en nuestros hijos, sembramos en nuestro trabajo, sembramos en todo y luego recogemos todo lo que hemos sembrado.
¿no? Así es, y muchas veces yo creo que, hablando un poco de los hijos, la familia, muchas veces sembramos u otras veces dejamos que otros siembren, y no nos esforzamos. Yo creo que en sí el problema, uniéndolo, globalizándolo, de lo que estamos hablando, es que no queremos esforzarnos muchas veces, no queremos sembrar, ¿no? Vamos un poco, como decías, el pastor, vamos un poco light, cómodos, y con eso queremos sobrevivir, pero sí queremos recibir bienes. Yo me estaba acordando de un versículo, de un proverbio donde dice, el que cuida la higuera comerá de sus frutos, ¿no? Pero ¿qué dice primero? El que cuida. Tienes que cuidar, tienes que sembrar, tienes que estar allí protegiendo de todo el sol, el calor, las lluvias, tienes que estar poniéndole sus abonos. Eso es un esfuerzo. Pero si no te esfuerzas en cuidar la higuera, pues no habrá frutos, se morirá, se marchitará y luego vas a buscar cosecha y no habrás. Lo mismo es en la familia, lo mismo es en los hijos, lo mismo es personalmente, hablándolo de espiritualmente, lo que queremos nosotros crecer, madurar. Todo requiere un esfuerzo, pero a veces parece que queremos que todo lo haga el Señor y que no nos corresponda a nosotros nada. También esto de la ley de la siembra y la cosecha, en la parte negativa se ve muy claramente en la sociedad. La sociedad está sembrando el libertinaje sexual, por ejemplo, ¿no? Cada vez te ve en todas en todos los programas, en todas las películas, todas las series, te ves los jóvenes que mantienen relaciones sexuales sin ninguna limitación. ¿Y qué es lo que se está cosechando? Abortos, menosprecio de la mujer, ¿no? No me sale esclavitud, la palabra, ¿no? sexual. Tenemos un menor valor del que tenemos realmente. Es como un objeto la mujer, ¿no? Un objeto. Para anunciar cualquier cosa sale una mujer medio desnuda o desnuda, ¿no? Para el lavavajillas, por ejemplo. Sí. O para venderte un coche. Entonces, luego nos sorprendemos de que nuestros hijos nuestros hijos y nuestras hijas tengan relaciones sexuales prematuras, de que las niñas se queden embarazadas, de que se estén abortando, y esto muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero creo que son cada 3 minutos se está matando a un niño. Sí. Porque aunque lo queramos llamar de otra manera, pero la realidad es que el aborto es un asesinato con premeditación y alevosía, ¿no? Y cada 3 minutos se está produciendo, porque estamos sembrando eso, luego nos escandalizamos. ¿Y por qué hay... Lo de la nueva ley del aborto, yo tenía esa noticia para otro bloque de este programa, que dice que el 90% de las menores de 16 y 17 años abortan, no solamente abortan, y no informan ya a los padres. No tienen el consentimiento de los padres. O sea, es algo impresionante, el 90% de menores en España solamente. Y eso los abortos que reconocidos, pero ahí no están contabilizados todos los abortos que produce, por ejemplo, la píldora del día después. Ajá. Que eso es un aborto. Totalmente. Entonces, la sociedad está cosechando lo que está sembrando. La sociedad ha estado sembrando el que los jóvenes no respeten a la autoridad. Los profesores han dejado de tener la autoridad, los padres hemos dejado de tener la autoridad, y ahora nos sorprendemos de que los jóvenes vandalicen las calles, que en cualquier manifestación se hagan destrozos, que la gente no respete la autoridad de la policía. Pero ¿de qué nos sorprendemos? Si estamos cosechando lo que hemos estado sembrando, ¿no? Y en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Es decir, ¿qué quieres recoger? Es que tenemos que hacer un alto en el camino. Necesitamos pararnos a reflexionar. Bueno, ha pasado un año, ya pasará el siguiente. No. Tenemos que hacer un alto en el camino y ver qué es lo que he recogido este año. Lo que he recogido es consecuencia de lo que he sembrado. Por tanto, si no quiero recoger este año que acaba de empezar ahora, no quiero recoger lo mismo que este año que ha terminado, tengo que empezar a sembrar de forma diferente. Y la Biblia es clara en lo que tenemos que sembrar, en cuál tiene que ser nuestra prioridad. Hoy en día, por cualquier motivo, dejamos de asistir a los cultos, dejamos de buscar al Señor, dejamos de leer la Biblia, dejamos de tener comunión con los hermanos. En otro tiempo y en otras culturas donde el cristianismo es perseguido, a pesar de la persecución, tienen mucho más comunión entre los hermanos que nosotros, que tenemos absoluta libertad, que nadie se mete con nosotros hasta ahora por reunirnos. Es chocante, ¿no? De cómo el enemigo está dañando a la iglesia más con la libertad que tenemos
que en los países donde se persigue el cristianismo. Y creo que tenemos que pararnos, hacer un alto en el camino y reflexionar, porque la sociedad no va a ir a mejor. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor va a ir entrando en Europa también. Y de una forma u otra, la persecución va a llegar a la iglesia también aquí en Europa. Y si ahora que podemos no nos fortalecemos, ¿vamos a esperar a que nos persigan para fortalecernos? O quizás será ya demasiado tarde si no nos hemos fortalecido. Así que es tiempo de hacer un alto en el camino y ver qué es lo que estamos sembrando en nuestra vida, para que podamos recoger los frutos que el Señor quiere que recojamos. No podemos recoger lo que nosotros queramos. Tenemos que dar el fruto que el Señor quiere que demos. Y para dar el fruto tenemos que sembrar. Amén. Qué tema tan interesante, la verdad, que nos quedaríamos aquí todo el tiempo hablando de esta ley de la siembra y de la cosecha en todos los ámbitos de nuestra vida, y es verdad que es necesario una parada en el camino y reflexionar. Y mira, siempre se da el primer mes en enero siempre hacemos como una recopilación de lo que ha sido el pasado año. Qué bueno sería en este momento, ¿no?, de ver qué estamos cosechando y cambiar nuestra siembra también. Y qué bueno que sí hay gente que aún no es creyente, no ha dado ese paso de fe, que hoy empiece a cambiar y que pueda tomar la decisión también de cambiar junto con Jesús en su corazón, ¿no? Yo creo que es el Señor el que nos ayuda en esa ley de la siembra y de la cosecha. Qué bueno sería que en este tiempo tomasen la decisión de empezar de nuevo, pero con lo de verdad, ¿no? Con lo de verdad que es Jesucristo. Empezar a caminar con Él, que Él nos marque nuestro camino, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosita más antes de pasar a una preciosa canción, ¿verdad que sí? Que nos va a traer mucha vitalidad, gozo, de todo. Sí, hablando de los cambios, hablando de pararnos en el camino, tenemos un tema musical de Esperanza de Vida. Este es el tiempo, nos va a hablar de, yo creo que tiene una letra musical, una letra muy hermosa donde podemos precisamente meditar en ello, y donde también antes de ir a ese videoclip con Esperanza de Vida, hoy es tiempo, voy a dejarles una pequeña frase donde dice: el amor es la raíz de las misiones. El sacrificio es el fruto de las misiones. Es mejor sufrir por la causa de Cristo y no que la causa de Cristo sufra. Y ahí vamos con un versículo que le regalo, está en Filipenses 3:21, donde el apóstol Pablo también hablaba y él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Pero él no la estaba hablando de continuar en la carne, en el pecado, ¿no? Sino de morir a lo que él decía, a lo que él quería. Él decía: mejor es vivir o irme con Cristo, pero por causa de la obra de ustedes, de lo que aún necesitan, pues si esto es más fructífero me quedaré, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que alumbrar, donde tenemos que ser luz y donde tenemos que levantarnos con todo lo que Cristo nos ha dado. Así de que vámonos a vitalizarnos con ese tema musical de Esperanza de Vida.
estar en este programa. Con Nube de Vida en esta ya recta final. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? ¿Qué os parece? Se pasa demasiado rápido. Corre rapidísimo. La verdad que Pasa sí. Vamos allá con unas vitaminas que tienes ahí preparadas, Doris, que va acompañado de un... Bueno, no lo digo, ahora lo vemos, pero ahí van esas vitaminas para todos nosotros. Sí, bueno, antes de que vayamos a ver ese vídeo que es precioso, es muy bonito, voy a darles ahí una palabra para que les ayude un poco a ver de lo que vamos a tratar. Dice, ¿quieres ayudar? Involúcrate con quien necesita. ¿Quieres ser diferente? Camina con Jesús. ¿Quieres ser usado por Dios? Ponte a su disposición. Y ahora sí, vamos a ver el vídeo y luego lo comentaremos. Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. Pero qué rara es María.
déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiréis salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre jamás. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover las manos ni los pies. 1, 2, 3 al escondite inglés y mover las manos ni los pies. ¡Ah, te he pillado! Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por esto otra vez.
Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Vaya, vaya, qué historia ahí nos ha encogido el corazón, ¿no? Es un vídeo Bonito. precioso, la verdad que es un vídeo precioso que nos lleva a reflexionar y especialmente a reflexionar sobre esas palabras que dijo Jesús, ¿no? En Mateo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese es uno dijo, el primer mandamiento y el segundo semejante a ese. En el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero el segundo es semejante a él, ¿no? Ahora yo creo que podemos entender mejor las palabras que decía antes de comenzar el vídeo, ¿no? Si queremos ayudar, tenemos que involucrarnos con los que necesitan. Si queremos ser diferentes, porque en realidad cuando no miramos lo nuestro, el hombre siempre tiene egoísmo, mira su necesidad, mira lo suyo, pero si queremos ser diferentes en todas las áreas, yo creo que es cuando caminamos con Jesús, o el amor de Cristo en realidad está en nosotros, se ha derramado en nuestros corazones, y si queremos ser usados por Él, pues estamos siempre dispuestos a ayudar y a servir en cualquier otra, en las necesidades que tenga todas las personas, porque no vamos a decir que solamente los que están cerca de nosotros, sino todas las personas. Así de que yo creo que es un vídeo que nos lleva en realidad a ver, mirar al mismo Cristo, que fue el que hizo todo por nosotros, se entregó toda su vida, se despojó, pero yo creo que ese mismo sentir de Cristo tenemos que tenerlos todos nosotros. Claro. Tenemos que decir para los que han escuchado radio que era un orfanato, un niño en una silla de ruedas, ¿no? Y que María, que era la que estaba ahí en el orfanato, pues se involucra de tal manera que le hace hasta dar patadas a un balón y dice que, bueno, en la última noche dice que su cara era de alegría cuando se va, ¿no? ¿Cuánto podemos hacer nosotros para ayudar a los que están necesitados, ¿no? Parece como una gota en medio del océano, pero no es así, es algo muy importante. Creo que el amor debe de ser la motivación que nos lleve a todo en la vida. Es decir, si servimos sin amor, al final el servicio se hace una carga y no tiene que no podemos llevar. Ahora, cuando es el amor lo que nos motiva, lo que nos lleva a servir, además de que lo hacemos de buena gana, las personas que reciben el servicio, que reciben nuestro apoyo, que reciben nuestra ayuda, captan el amor, ¿no? Y es lo más bonito y lo más importante en la vida, el amor. Yo creo que una de las, hablando de vitaminas que nos fortalecen día tras día, yo creo que es algo que en realidad nos llena, nos hace y nos fortalece, es poder en realidad ese amor que es tan grande y que Dios ha puesto en nosotros, porque está en nosotros el amor del Señor, poderlo derramar sobre también nuestros semejantes, ¿no? Y lo que decía el pastor es muy importante. Ya es la motivación es el amor, ese mismo amor que Dios nos ha dado, es la motivación, y lo hacemos todo, dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, ¿no? Yo creo que nuestra motivación es esa, ¿no? Hacerlo para Cristo, y si lo hacemos para Cristo, está también el amor puesto ahí. Amor que se da, que se entrega, como dice ahí en Primera de Corintios 13. Sin nada a cambio. Es verdad, y eso es lo que, bueno, está muy dicho, ¿no? Me manida esa frase, ¿no? Pero el amor es lo que mueve el mundo, y es lo que hace la diferencia con otras, digamos, especies, ¿no? El hombre, la mujer, el ser humano ama y se diferencia de todo lo demás por ese don de poder amar, de entregarse y de darlo todo. Y son vitaminas, Doris y Miguel, porque cuando nosotros nos entregamos en amar a los demás y ayudarles en necesidades que puedan tener, te olvidas de ti mismo. Te olvidas de lo tuyo, te olvidas de que tienes problemas. Yo siempre he dicho que cuando
te ocupas de los demás, cuando te preocupas por los demás, es el mejor antidepresivo que pueda existir, porque ya desvías tu mirada de ti, porque si hay algo en la depresión, en la ansiedad, que son tan comunes hoy en día, si hay algo significativo es que siempre te están mirando a ti, de cómo te sientes, cómo te encuentras, cómo estás, tu situación que estás viviendo, y eso te lleva a una tristeza y una depresión. Pero cuando tú estás ocupado en los demás, en las necesidades de los demás, dejas de mirarte a ti y ahí se acabó Yo lo digo por experiencia propia, porque yo he sufrido de ansiedad, he sufrido de depresión, de tristeza, y cuando tú te enfocas, tú te estás enfocando completamente hacia ti, cuando tú te ocupas de los demás, y eso es algo que Dios hace, te olvidas de lo tuyo, te olvidas de tus necesidades, te olvidas. Es más, cuando tú estás implicado en otras personas, en la ayuda, Dios suple todo lo que necesitas sin darte cuenta, y dice un día, wow, pero ya no necesito nada, y estás libre para poder servir a otros, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esto, pero es algo hermoso el poder darse, el poder entregarse, y es medicina para nosotros, pero continuamente. Yo creo que el amor es el que marca la diferencia, ¿no? Así como Cristo se entregó por nosotros, lo hizo todo, dice que se despojó, que no se aferró a nada, y en realidad trajo la libertad a nuestra vida. Dice que el pecado, ¿no? Ya no tiene poder en nuestras vidas, acabó con el pecado y nos dio la libertad que precisamos. Es que eso lo hace el amor, y en realidad este video, si tú lo ves, se llama Cuerdas, y son esas cuerdas de amor las que en realidad hacen una obra. Mira cómo empezábamos al comienzo. Es que el amor es lo más importante, porque Dios ha engendrado su naturaleza en nosotros. Dice que nosotros Él engendra su naturaleza en aquellos que lo recibimos en el corazón. Y Dios es amor. Por tanto, el amor tiene que estar en nosotros. Tiene que estar, sí. Es un error cuando a veces oramos, Señor, dame más amor, ¿no? El amor, dice Pablo, que ha sido ya derramado en nuestros corazones. Lo que tenemos es que manifestarlo nosotros. Y eso Dios no nos va a obligar, no lo va a hacer. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que manifestar ese amor. Y el amor nos lleva a obrar, ¿no? Nosotros a veces los cristianos evangélicos siempre estamos con que la salvación no es por obras. Es verdad que la salvación no es por obra, pero si el amor de Dios de verdad ha sido engendrado en nuestro corazón, el amor nos va acompañado de obras. Claro, el amor nos lleva a obrar, porque tú no puedes ver a alguien que ha caído en manos de los bandidos y pasar como si no hubieras visto nada. Si el amor de Dios está en tu corazón, tienes que ser las manos del buen samaritano, ¿no? Y ayudar a las personas. Es algo innato en nosotros. No es algo que debemos de esforzarnos. Si debemos de esforzarnos por amar a las personas, es que algo está fallando en nuestra vida. Porque de la misma manera que un naranjo da naranjas porque sus genes le hacen dar naranja, nuestros genes espirituales nos hacen manifestar el amor. Entonces tenemos que estar llenos de Dios para poder manifestar ese amor. Y es en eso que conocerán realmente que somos cristianos, ¿no? Que somos hijos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros y en que nos damos, porque el amor es sacrificial, el amor es darte por las personas que amas, sin esperar nada a cambio. Y el mayor ejemplo lo dio el mismo Jesús. No tenía necesidad ninguna, pero Él se entregó por nosotros, y por eso hoy podemos disfrutar de una vida eterna aquí ya sobre esta tierra, porque Él se derramó y Él se entregó y Él se dio por cada uno de nosotros, cuando ni siquiera le buscábamos, cuando ni siquiera queríamos saber de Él, Él se entregó, ¿no? Y eso es lo que brota de los hijos de Dios. Miren qué canción tengo aquí. Yo tenía ganas de escuchar una canción. Nos aprovechamos del lugar donde estamos, que es en radio, aunque nos están viendo. Es una preciosa canción de Marcos Vidal, y con esta canción yo quiero introducirnos. Suena algo como un poco extraño, ¿no? Decir o cantar como canta Marcos Vidal, Tú eres Dios, y pensar en el día que es hoy. Hoy es martes y 13. No podíamos dejar de decirlo. Y no sé si no me respondáis, supersticiosos, lo puedo extender a toda la audiencia.
pero hoy en martes y 13 en muchas televisiones y radios tienen esta noticia, pero nosotros como cristianos podemos enfocarlo de otra manera, pero es una noticia que hemos encontrado y que surge como una pregunta: ¿por qué se le atribuye mala suerte al martes y 13? Seguro que Miguel lo sabe. Pero leemos esta noticia. Dice: son muchas las supersticiones que genera la población a través de la cultura, la religión o las leyendas, pero no todas tienen nombre propio. Trecidavomartiofobia es el término no oficial que hace referencia a la fobia que se puede sentir al día martes 13, y desde hace algunos siglos ambos tienen fama de mala suerte, o sea, el martes y el 13, desde el dicho en martes ni te cases ni te embarques, pasando por la referencia del número indeseable 13. ¿De dónde surge esta superstición? Pues son numerosas las leyendas en torno al martes y 13 y muy confusos sus orígenes. La mala suerte se atribuye al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva, Valencia, fue tomada por los musulmanes, como escribía Marcos Rafael Blanco Belomte en la revista Blanco y Negro en 1922. Esto fue un martes, como puede ser otro día, pero fue un martes, ¿no? También se pueden hacer referencias bíblicas. Eran 13 los presentes en la última cena de Jesucristo, o que en el Apocalipsis el anticristo aparece en el capítulo 13. Hay otra pregunta también acerca del martes y 13, si es en todos los lugares la misma fecha. Dice: desde varios países de Europa hasta en Latinoamérica, son muchos los que sufren la fobia ante la unión del martes y el 13. Griegos, chilenos, argentinos o venezolanos son países donde la mala suerte se apodera de ese día. Sin embargo, hay países donde el día gafe es otro, como el viernes 13 en la cultura anglosajona o el viernes 17 para Italia. La cultura asiática asocia el número 4 con las catástrofes y los malos augurios. La explicación en este caso sí es más certera. La palabra japonesa shi, que quiere decir muerte, se pronuncia igual que el 4. Para los que sufren de tetrafobia, terror al número 4, dicen yori, que también significa 4 para referirse al número maldito. Así que esto es lo que queríamos traer como colofón a este programa y atendiendo un poco al día de hoy, porque hay mucha gente que sí es supersticiosa, que sí... yo he conocido gente que no ha salido en martes y en 13, que ha tenido un verdadero terror a salir de su casa, a pasar por debajo de una escalera, a que se le cruce un gato negro, mala suerte, que se le rompa... tenía una amiga que se le rompió un espejo y dice que tuvo 7 años de mala suerte, porque eso es lo que dice la maldición del espejo roto y de tantas cosas, ¿no? Y aprovechando, ¿no?, que hoy es martes y 13, hablar como cristianos a este respecto. Así que abro... digamos, vuestras opiniones en respecto a esto, ¿no? La mala suerte del martes y 13. Tú has salido, Doris, ¿no? No te ha pasado nada. No me ha pasado nada. Bueno, la verdad que son culturas, son tradiciones, pero también mientras estabas hablando me acordaba yo, ¿no?, que dice que todo lo que... creo que lo dice así, todo lo que el impío cree, eso le viene, o le teme, lo que teme, eso le viene, ¿no? Y en realidad nosotros mismos somos los que atraemos todas las circunstancias difíciles con los temores y lo que creemos, porque si hay algo que el temor es un lazo que nos ata, nos encadena y se producen las circunstancias que nosotros estamos creyendo, aparte de todo que las desatamos sobre nuestras vidas, ¿no?
Entonces yo creo que cuando nosotros llegamos a Cristo, conocemos el dador de la vida, conocemos quién es el que nos sustenta, nos sostiene, todas esas cosas se terminan. Conocemos el amor de Cristo, porque dice que el amor de Cristo echa fuera el temor. Yo creo que todas esas tantas tradiciones y tantas cosas que no son reales ni son ciertas, sino que son atraídas por la misma, como tú dices, superstición, se terminan. Y sí, he oído de eso y de muchísimas cosas más, pero la verdad... En Colombia, que lo mismo, sí, son las mismas cosas, pero la verdad que ni aún cuando no conocía de Cristo, no creía yo en esas cosas. Creo que el cristiano no debe de ser supersticioso, Claro. ni en lo de martes y 13, ni en ninguna otra superstición, porque nosotros sabemos que nuestra suerte no es ni mala ni buena, nuestra suerte está en Dios, y por tanto nos va a ocurrir lo que Dios quiera que nos ocurra, o lo que Dios tenga establecido que nos va a ocurrir. Es verdad que hay situaciones que nosotros podemos cambiar por nuestra actitud hacia Dios, pero no por nuestra actitud hacia cuestiones de superstición. Es decir, si yo me acerco a Dios, yo vivo bajo la protección de Dios, y solamente aquello que Dios quiere que me ocurra, me ocurrirá. Ahora, si yo me separo de Dios, es como en el vídeo que hemos visto antes del osito, el mal nos puede alcanzar y nos puede herir. Ahora, si nosotros vivimos bajo las alas del Omnipotente, podemos vivir confiados, y ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin el permiso de Dios, y si cae, y a mí por ejemplo me han caído muchos, es porque Dios lo ha permitido. Ha dado mucho permiso, ¿no? Dios lo ha permitido, y debemos de vivir confiados. Yo no puedo salir de mi casa con el miedo, hoy me va a pasar algo. No, yo siempre digo, yo soy inmortal. Soy inmortal hasta que llegue el día que Dios me llame a su presencia, y aunque me quede en la cama, ese día me iré, ¿no? Entonces debemos de vivir confiados. No podemos estar supeditando nuestra vida a la superstición, porque nuestra suerte está en las manos de Dios, nuestro destino está en las manos de Dios, y debemos nosotros vivir confiados. Yo hoy escuchaba a alguien en televisión que había un artista que iba a hacer un programa y que pasó un gato negro por enfrente y dice que tenían que buscar a un niño que hiciese pipí, que no sé qué, que no sé cuánta. Digo yo, ¿quién inventaría el tema este de las supersticiones, la mala suerte? Porque son ataduras, en definitiva. Es un lazo. Hay gente que vive con verdadero temor en todo esto. Todo eso lo trae el reino de las tinieblas, porque es una forma de atar a la gente. ¿Es verdad? ¿Es así? Sí, es una atadura. Así. Por eso hay un versículo también muy lindo que está en el Salmo 107, donde habla de todo lo que ha hecho el Señor, de la libertad, de cuando clamaron al Señor. Pero hay uno especialmente donde dice, y envió su palabra y me salvó de la ruina, o me libró de la ruina. Me gusta muchísimo, porque es así, cuando llega la palabra del Señor a la vida de uno, cuando uno conoce la palabra, por eso dice, y conoceréis la verdad y seremos libres. La verdad de Dios nos trae libertad, y lo que pasa es eso, que si no se conoce, pues seguimos atados, y el enemigo, si hay algo que él quiere, es mantenernos en esas ataduras, y en la atadura del temor, que es lo más grande que puede haber, esa atadura del temor que no te deja vivir ni de noche ni de día, porque te quita el sueño, porque no puedes salir, porque estás en todo momento angustiado, y eso también lo impartes a tus generaciones. Así de que la libertad está en Cristo. Hay que ver cómo somos, ¿no? Pensando en todo esto de supersticiones y trasladándolo también a tema de horóscopos y todo eso. Y mucha gente que se le crean temores y hay gente que le crea todo este tema de horóscopos, supersticiones, mala suerte y todo esto, cuando se conjuntan Marte con no sé qué y no sé cuántas, y viven, lo creen de tal forma que lo viven, o sea, que es como una ley en su vida. Y pensando en esto, acaba de decir un versículo que es impresionante, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí. El diablo, que es nuestro enemigo y es enemigo de Dios, no quiere que seas libre. Por eso cada vez manda ataduras, cadenas, y te quiere, digamos, como dice ahí en Isaías 61, meterte en cárceles. Nos mete en cárceles que no se ven, en prisiones que no se ven, y una de esas prisiones podría ser la superstición, podría ser el horóscopo o podría ser la lectura de manos. He conocido a gente que ha ido casi todas las semanas a que le lean su futuro en las líneas de la mano.
Y ese versículo que acabas de decir, Doris, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es cierto que Dios quiere venir a darnos libertad y tenemos que conocerle al Señor. Y ese es, a última instancia y para terminar, ¿no? Conocer al Señor, que Él es el que nos hace libres de toda esta superchería, de toda esta superstición, ¿no? Y de todas esas prisiones. La verdad que sí, incluso estamos viendo aún en la televisión, que en tiempos pasados no se veía, pero ahora en la televisión en ocasiones tú prendes y ahí están echando las cartas, invitándote por todos los medios que asistas. ¿Por qué? Es porque el enemigo está muy interesado en que nosotros abramos puertas, porque eso es una puerta que se abre y donde él nos pone un lazo del cual es muy difícil escapar solamente hasta que recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo entendemos, ¿no? Y es un lazo que nos lleva a otro lazo y que nos lleva a otro lazo. Sí. También yo he observado como cada vez más en los colegios, desde bien pequeñitos, se está haciendo leer libros de brujería o que ensalzan la brujería a los niños. Y es un problema que como cristianos debemos de oponernos a que nuestros hijos lean esos libros. Libros que aparentemente son inofensivos, pero que dentro de sus páginas te están diciendo que las brujas o los brujos son personas como otras cualquiera, que no hacen nada malo, que solamente pues que pueden hacer hechizos, no sé cuánto. Nosotros como cristianos debemos de oponernos y de luchar, porque todas esas cosas traen atadura a las mentes de los niños y son puertas que se abren a que el niño sienta curiosidad por el mundo del ocultismo. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado, porque Satanás, a través del temor, quiere poner lazo en la vida de cada persona. Y todo lo que acabas de decir es una gran verdad, pastor, porque es como una inducción, ¿no? Una inducción es una estrategia muy astuta del enemigo que va induciendo a los pequeños hacia eso, hacia la curiosidad, hacia el deseo, hacia lo mirarlo muy natural y muy normal, pero en realidad se están abriendo puertas también para que ellos puedan estar atados en esas prisiones. Pues qué interesante este tema. Quizás en otro momento contigo, Miguel, podríamos tratarlo, tema de todo esto de supersticiones, de lo que también en los colegios se ha introducido de una manera muy sutil y muy difícil de detectar, ¿no, pero de combatir también. Sí, ¿no? Es muy difícil. De hecho, yo tuve problemas cuando mi hija era pequeña, porque uno de los libros que nos dijeron que tenía que leer, no me acuerdo en qué curso estaba, pero no sé si estaría en segundo o tercero de primaria, ¿no? Se titulaba no sé qué y una bruja. Sí. Y mi mujer lo ojeó y vio eso, que estaba diciendo que la brujería no pasaba nada. Entonces llamé al colegio y hablé con el profesor, me dijo que eso lo hablaba con el director del colegio, hablé con el director. El director me dijo, es que esto es un colegio secular y no, por sus cuestiones religiosas, su hija no puede dejar de leer. ¿Sí? Y yo dije, mire, por eso mismo que el colegio es secular, pero usted no sabe que la brujería es una religión. La religión. Y me dijo, y entonces ya se dio cuenta y me dijo, sí, tal. Digo, pues por eso mismo digo, además es una religión que es todo lo contrario y todo lo opuesto a lo que yo creo y practico. Por tanto, no estoy de acuerdo, no estoy dispuesto a que mi hija lea ese libro. Y al final, el director tuvo que ceder y dijo, bueno, no se preocupe, que su hija no leerá ese libro. Y tenemos que luchar por lo que de momento tenemos derecho. Sí. A lo mejor llega el día en que ya no tenemos ese derecho, pero de momento debemos de luchar, porque son puertas abiertas que el enemigo abre para atar a nuestros hijos. Así es, se nos queda el tiempo ahí corto, nos tenemos que ir, se nos ha acabado esta edición con Nube de Vida, pues con las que habitualmente estamos, y con Miguel García, que ha sido todo un honor, un gusto, y que esperamos poder repetir en 15 días, ¿no, Miguel? Si Dios quiere, aquí estaré en 15 días y quiero decir que el privilegio es mío. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Doris. Nos vamos. También, Pepe, y a toda la audiencia. Hasta pronto. Hasta aquí con Nube de Vida. Chao, chao.